Bueno, Dani, vamos a hablar ahora de un tema que también hemos hablado en el pasado. ¿Te acuerdas que hemos platicado tú y yo del tema de la calidad de líneas ofensivas y la pobre calidad de líneas ofensivas? Bueno, hay un costo, y lo hablamos en el pasado, y es el hecho de la falta de protección de quarterbacks. Y te quiero mostrar una gráfica que de nuevo te deja la boca abierta del impacto de esa paupérrima protección a los quarterbacks. Es que no terminas con tu quarterback titular. Repasen, QB1 es el que inició la temporada como tu quarterback titular. Este año hemos visto 62 quarterbacks distintos iniciar partidos para los 32 equipos. El año pasado 69, que es marca. Hace 2 años 62, que es el nivel actual. Y previo no superaban los 60. O sea que ha habido un aumento, claro. La proporción de equipos que juegan sin el quarterback titular aumenta generalmente. Sube y baja, pero aumenta. O sea, los equipos que terminan sin tener un mismo quarterback por sus 17 partidos aumenta. Y luego empiezas a ver de nuevo la disminución de los que terminan solamente con un solo quarterback, los que tienen 2 o 3 o más. De hecho, la cifra de 3 o más es increíble. El año pasado establecieron marca y este año ya está muy por debajo de eso, pero sigue siendo un número que está en ascenso. Por lo tanto, mi pregunta a ti es, ¿hay cierta lógica de que un equipo diga, bueno, tengo este esquema ofensivo que diseñé para la fisionomía, las cualidades, la capacidad y las debilidades de mi quarterback titular? Veo esta tabla y digo, la probabilidad de que él no termine la temporada es alta, o por lo menos no juegue todos los partidos, es alta. Entonces, ¿a quién tengo que tener de reserva? Sobre todo, ¿qué tipo de quarterback tengo que tener de reserva? No sé si lo ves con lo que has visto en la NFL. La verdad, Álvaro, eso no importa, eso da igual, los equipos se adaptan. El hecho que tiene un libro de jugadas que no puedes alterar sobre la marcha, mucho. Por aquí, por ahí una jugada, instalar una jugada nueva, pero no es fácil hacerlo. ¿Cómo lo ves? Yo, a ver, dos comentarios importantes al respecto. Primero, los equipos que están en playoffs al día de hoy calificados, los líderes divisionales de los equipos, excepto Jacksonville, porque es una división bastante floja, pero el resto de los equipos líderes de sus divisiones al día de hoy han jugado siempre con su quarterback titular. Eso es súper importante y te dice muchísimo de la situación de la NFL en esta posición y en la situación de líneas. Eso es el primero. Y el segundo es, necesitas, y el ejemplo perfecto lo tuvimos con los Browns y Joe Flacco, necesitas a alguien de esa situación, a un veterano que te sepa reaccionar, que sepa lo que es estar en la NFL, lo que es vivir estas catástrofes y estos altos y bajos de si tienes o no tienes. No importa si tu quarterback es novato, no importa si tu quarterback es veterano, el titular, necesitas tener a un backup que sepa manejar la NFL. Y es interesante el caso que mencionas en particular, porque su capacidad, su veteranía es el más veterano de todos, incluyendo de Sean Watson. Pero su capacidad, su estilo de juego, a la edad que tiene, es prácticamente todo lo contrario de lo que es un PJ Walker, Dorian Thompson Robinson o el mismo de Sean Watson, que son el tipo de quarterback móviles que puede hacer un RPO de vez en cuando con ellos, que es atlético, que puede avanzar por tierra. Flaco no está para eso. ¿No? No sé si algún día los tuvo, pero en este momento no está para eso. Y es el caso clásico que mencionas, que es la excepción de lo que estoy hablando, de un quarterback distinto que dentro del esquema y donde lo que tiene el equipo lo hacen funcionar. Y de hecho, pregunta, ¿cuál ha sido el mejor quarterback este año de Cleveland? Joe Flacco. Exactamente. Porque Joe Flacco no es que sea, a ver, por más que la línea ofensiva, por más que es un quarterback inteligente, es un quarterback que tiene lo que tenían estas viejas escuelas de los quarterbacks, no arriesga el balón. No se va a echar para atrás a correr para salirse de la bolsa de protección, para avanzar. Entonces, en lugar de saquearlo en la yarda, o sea, 5, 2, 3 yardas atrás, lo acaban saqueando 15, que es lo que muchas veces les pasa a estos quarterbacks móviles, que se alejan tanto de la línea para poder escapar que los acaban agarrando extremadamente atrás. Y entonces ya perdieron el field goal range, entonces ya perdieron 30 yardas, entonces ya perdieron toda esta ofensiva que habían avanzado. Joe Flacco ve venir al quarterback, ve venir al defensivo, ¿qué hace? Protege el balón, se hace bolita y se deja saquear. O lanza el balón corto para poder, no arriesga. Eso es lo que tiene Joe Flacco. Y eso es lo que necesitan los equipos como un quarterback sustituto, alguien inteligente que no arriesgue.
Ahora, ¿qué habla de Andrew Berry? ¿Qué dice de Kevin Stefanski? Que estaba sentado en un sofá en su casa en Nueva Jersey, Joe Flacco, y nadie lo llamó hasta que hacía falta y luego resulta ser la solución de grandes problemas del equipo de Cleveland. Puede decir lo mismo de Pittsburgh, dicho sea de paso, con Mason Rudolph, básicamente como quarterback que imitaba al quarterback contrario en las prácticas, nunca jugaba, no tenía una sola jugada por 16 semanas dentro del esquema de Pittsburgh. Su función era replicar el estilo del quarterback contrario para que la defensiva de Pittsburgh se preparase. Y ahora sale y juega. O sea, es increíble para mí ver esto, ver ese tipo de fenómeno, porque digo, mira, gente que está ahí para decidir temas de personal, pero ¿por qué se les pasó todo esto? ¿Por qué? Recordemos de dónde viene Flaco. Y recordemos quién es el líder divisional de esa división. Y Cleveland lo conocía Entonces, muy bien, re bien. es correcto. Cleveland no solamente conocía a Joe Flacco, sino que Joe Flacco conoce a su rival más fuerte, porque estuvo ahí. ¿Por qué? Porque los llevó a un Super Bowl, porque ganó un Super Bowl con ellos. ¿Y por qué? Porque sigue siendo el mismo, o sea, no el mismo equipo, pero el head coach sigue siendo el mismo, el playbook sigue siendo el mismo. Entonces, ¿quién puede llevar a los Browns lejos dentro de esa división? Pues, quien ya estuvo en esa división. Joe Flacco. Bueno, yo saqué una gráfica donde puse cubos, ¿no? Depósitos. Por un lado, los equipos que yo noto que seleccionan a quarterbacks reservas que sean similares en biotipo y capacidad y que se ajusten al esquema del titular, lo que llamo yo homogéneos, y luego el grupo que llamo disímiles, porque los quarterbacks que tienen son muy distintos a lo que tenían, cada cual hace cosas muy distintas dentro del mismo supuesto esquema. El caso clásico es Baltimore Ravens, que básicamente tienen facsímiles razonables de Lamar Jackson detrás de él. Cleveland, con la excepción que acabas de mencionar, enorme excepción, la de Joe Flacco, pero los demás sí, DTR, PJ Walker, Deshaun Watson, mismo tipo de quarterback. Miami, uno no piensa en Mike White, pero Mike White es muy similar al esquema de juego de Tango Bailoa. Filadelfia tiene un corredor en Hurt, tiene un corredor en Mariota. Las Vegas tenía ese tipo de quarterback. Si no era Garoppolo, era O'Connell y también a Hoyer. De nuevo, eso lo heredaron, ahora no pueden zafarse de eso, pero esencialmente el esquema estaba diseñado para ellos y vi a Easton Stick jugar. Y digo, Easton Stick es una versión más grande, más fuerte y más lenta, y quizás no tan buena, de lo que es Justin Herbert, pero es el mismo tipo de quarterback. Es el mismo tipo de quarterback. En el otro lado, vemos equipos que están totalmente revueltos. Adrian Richardson con el equipo de Indianapolis y luego Gardner Minshew. Los Chiefs, una diferencia enorme entre Mahomes y su reserva. Carolina, Andy Dalton, totalmente distinto a Bryce, su quarterback joven titular. Minnesota es un mosaico. O sea, Minnesota también creo que fue una causal, ¿no? Nadie esperaba que Exacto. Cousins quedara fuera, pero bueno, fue una causal. Chicago, lo mismo. Y los Jets, ¿qué tal Aaron Rodgers y Zach Wilson? Parte del problema que tuvo Jets este año es que Wilson estaba tratando de convertirse en un quarterback de ofensiva californiana, de ritmo y pase, que no lo es y nunca lo ha sido. Le costó un trabajo y todavía no aprobó la materia. Mejoró, pero no aprobó la materia. Y es lo que menciono, que yo creo que en la NFL de hoy soluciona un problema. O me armas la línea ofensiva y me la pones a prueba de balas, o asegúrate de que si vas a perder al titular, el de atrás esté más o menos sea del mismo corte, misma cantera y esté preparado. Porque los Joe Flacos para mí son excepciones, no reglas. No sé cómo lo ves. Totalmente, es la excepción en la regla, pero creo que lo que deberían todos de voltear a ver y decir, bueno, a lo mejor necesito cambiar, porque, a ver, si tienes a un Patrick Mahomes, no puedes tener a dos Patrick Mahomes, porque el juego de Patrick Mahomes es muy particular. Si tienes a Jalen Hurts, no puedes tener a dos iguales. Entonces, a lo mejor tu ofensiva en esos momentos necesita un giro de 360 grados. A lo mejor lo que se necesita es justo eso, que veas la visión de una ofensiva de una manera distinta. Creo que eso por eso también le funcionó a Cleveland. ¿Por qué? Porque entonces fue un cambio completo del equipo y el resto de los equipos era como, ¿qué pasó aquí? No sabían bien, se habían preparado para un estilo de juego de los Browns. Entonces, tal vez les están dando la clave del éxito. Y para mí, los equipos donde eso sucede son los equipos que tienen entrenadores en jefe que son candidatos al premio del mejor del año.
Kevin Stefanski, el mismo chico Steichen en Indianápolis. Exactamente eso, lo que no pudo hacer, por supuesto, Nathaniel Hackett y Robert Saleh en Nueva York, pero es exactamente eso, los que pueden agarrar situaciones adversas y tratar de buscar soluciones y para eso te están pagando, lamentablemente. Pero todo esto, no olvidemos, es dado a que las líneas ofensivas están en un mal estado en la NFL. Los equipos que mencionas, generalmente los que están arriba, también coinciden con el hecho de que tienen buenas líneas ofensivas, y creo que es un problema que la NFL tiene que solucionar de una manera u otra. Mientras tanto, prepárate y prepara tu mariscal reserva porque probablemente juegue quizás un buen tramo de la temporada. Te recuerdo que tenemos newsletter de la NFL y es gratis. Solo tienes que pasar por la página smartsports.com y registrarte. Déjanos saber cuál es tu equipo favorito y luego la vas recibiendo semana tras semana. Hablamos de la realidad y lo que está pasando en la NFL con equipos, la parte deportiva, la parte de andamiaje de equipos, la parte de negocios, hay de todo ahí y nos puedes enviar a través de las redes sociales tus sugerencias para temas y tópicos a tocar en futuros newsletters. Es el newsletter del Ritmo NFL. Está disponible. Pasa por www.smartsports.com. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?